Filipenses el capítulo 3, vamos a leer a partir del verso 12. Filipenses 3, 12, dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Cómo dice el verso 13? Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Amén. Siéntese, por favor. Y quiero que a través de esta lectura que acabamos de hacer, meditemos en la palabra del Señor y conozcamos la historia del hermano Cristino. ¿Usted conoce al hermano Cristino? Va a conocer la historia del hermano Cristino, que seguramente en esta noche nos va a enseñar mucho. El hermano Cristino era alguien que no conocía al Señor, que en algún momento dado el Señor se apareció en su camino y trató con él. Pero antes de tratar con él, se caracterizaba por ser muy mundano, por ser pecador, por no creer en nada. Su filosofía era que la vida había que disfrutarla, que era muy joven para estar con temas de religión y esas cosas. Quería aprovechar su juventud, su vida, como debía de aprovecharse. Esa era su filosofía. Pero en algún momento a la distancia escucha a un grupo de cristianos evangélicos, más precisamente pentecostales, que estaban predicando la palabra de Dios. Y aunque inicialmente él no prestó mucha atención, pues sabía o creía que se trataba de una religión más y de un grupo de desocupados que no tenían más que hacer, luego de escuchar varios minutos lo que aquel predicador decía, algo comenzó a suceder en el corazón de Cristino y comenzó a ser tocado, comenzó a sentir convicción en su corazón de que debía de buscar de Dios. Y es así como se acerca a este grupo de cristianos que estaban predicando y al finalizar el culto indaga más sobre lo que allí estaba sucediendo. Y es así como esa noche Cristino, siendo un joven, dado al mundo, dado a las parrandas, dado a las diversiones, esa noche Cristino entregaba su vida al Señor. ¿Le alegra eso? Esa noche Cristino empezaba una nueva vida, una vida diferente. Empezó a congregarse, le gustaban mucho los coros, le gustaba mucho cómo cantaban, cómo aplaudían. Y él no estaba acostumbrado a nada de esto, pero empezó a irse adaptando al cambio. Dios fue tratando con él. Día tras día iba mejorando su estilo de vida. Las cosas que hacía fueron quedadas atrás. Empezó a ponerse al día con muchas deudas que tenía. La vida de Cristino cambió totalmente. Mientras se congregaba, él veía cómo algunas personas eran bautizadas allí en la pila bautismal y cómo se les invocaba el nombre de Jesús. Se interesó por saber qué era aquello. El pastor le explica en qué consiste y que era necesario que él también pasara por las aguas del bautismo. Y como Cristino estaba muy contento, muy emocionado por todo lo que estaba sucediendo, le dice al pastor: yo quiero que me bautice a mí también. Y es así como Cristino recibe las clases bautismales y es sumergido en agua y bautizado también en el nombre del Señor Jesús. Consiguió la Biblia y empezó a leerla. No acostumbraba a leer, de hecho no leía bien.
Pero él veía que todos los cristianos cargaban la Biblia al culto. Él consiguió su Biblia también y empezó a leerla. Y él nos cuenta que a medida que él iba leyendo y que iba indagando en la palabra, más quería leer y más quería profundizar. No tomó la Biblia como leer el periódico, no tomó la Biblia como un libro cualquiera. Él encontraba en la Biblia palabra de vida. Él encontraba en lo que leía palabras que les llegaban a su corazón. Muchas veces se sentía confrontado, sentía que la Biblia le hablaba a él y no a otro. Y Cristino comenzó a aprender de la palabra. Él veía que en los cultos, muchas veces quien estaba dirigiendo decía, ¿quién trajo versículos? Y él veía que muchos se paraban sin la Biblia en la mano y decían un versículo de memoria. Y él empezó entonces a querer también memorizar. Él empezó entonces a querer también meter Biblia en su cabeza. Hasta que llegó el día donde él se paró y dijo su primer versículo en medio de toda la congregación. Es un cristiano nuevo, muy emocionado. Cuando la iglesia invitaba, convocaba evangelismos, él era el primero en llegar. Y él venía, decía que en qué había que colaborar y normalmente cargaba los parlantes. Normalmente se echaba los equipos al hombro y se iba con el grupo de evangelismo. Él no predicaba todavía. Ni siquiera le habían pasado el micrófono para testificar, pero estaba emocionado cargando los equipos para que los demás hicieran los cultos. Y él decía en su corazón, así como Dios trató conmigo, así como yo estaba perdido y Dios me rescató, yo quiero que muchos también sean rescatados. Ese era el pensamiento de Cristino. Rápidamente buscaba de Dios y él quería, porque como veía que en los cultos muchos hermanos comenzaban a hablar unos idiomas extraños, inicialmente se asustó y pensó como los hombres de Hechos capítulo 2, están borrachos, están ebrios. Pero luego de preguntar y de indagar, le explicaron en qué consistían las lenguas, qué significaba. Y él dijo, yo también lo quiero. Y empezó a buscar de Dios hasta que un día glorioso, mientras cantaban al Señor, mientras glorificaban a Dios, en medio de la alabanza sintió como su lengua se enredó. Sintió como un fuego, un calor ardía dentro de él. Era algo que él no sabía, no entendía, pero que le llenaba de mucho gozo, de mucha alegría. Y no paraba de llorar de emoción, y cuando finalizó se abrazaba con los hermanos, se acercó al pastor a preguntarle si eso que él había sentido era el Espíritu Santo. Y el pastor le confirma y le dice, sí, hermano Cristino, usted hoy recibió el Espíritu Santo. Y él empezó a aprender para qué lo había recibido. Y es que era poder de Dios lo que había reposado sobre él. Por lo tanto, si hasta ese día sentía Cristino, había sido servidor, había estado atento, había estado pendiente de qué había que hacer, cuánto más teniendo poder de Dios en su vida. Ahora él quería ir a repartir tratados. De hecho, él le pedía tratados a los hermanos para repartir en las calles, a sus familiares. En su misma casa, en la casa de Cristino, se abrió lo que hoy le llamamos una refam, o una célula, o un grupo de evangelismo, o una reunión de evangelismo. ¿Cómo ven a Cristino? ¿Cómo lo ven? Va bien Cristino, ¿cierto? Pero como a todo cristiano le llegó su momento difícil, le llegó la prueba a Cristino, algo que él no veía venir, porque no le hablaron de que vendrían pruebas, de que vendrían dificultades. Sin embargo, su corazón era sincero con Dios. Y en todos esos momentos difíciles, él le decía al Señor, no me dejes volver al mundo, no me dejes volver atrás. Es mucho lo que me has dado, le decía a Dios, es mucho lo que me has permitido recibir. No quiero perderlo, no quiero dejarlo tirado por nada. Y Dios le fortalecía
y Dios le daba de su poder y Dios le consolaba. Y muchas veces pasaba al altar pidiendo a Dios misericordia, porque sentía, como dice la palabra, que las aguas habían entrado hasta su alma, pero del altar se paraba fortalecido. Y es que ¿quién no se ha parado fortalecido de un momento difícil cuando ha venido al altar de Dios? Cuando ha derramado toda su alma, implorando misericordia de Dios. El hermano Cristino se paraba fortalecido y él continuaba su camino. Pero un día, luego de haber aprendido tanto de la palabra, luego de tener un conocimiento más claro, más profundo de la Biblia, comenzó como a conformarse, comenzó como a mirar y a decir, bueno, no hay necesidad de tanto. Ya se sentía salvo, ya estaba bautizado, ya había recibido el Espíritu Santo, entonces ahora solo queda perseverar. Y su corazón y su vida comenzaron una decadencia lenta, pero peligrosa. No fue una caída de la noche a la mañana, no fue que al otro día decidió no volver al culto. Venía al culto todavía, pero su corazón estaba dejando de venir al culto. Aunque se sentaba, aunque estaba allí, como ya conocía de la Biblia, comenzaba a mirar en qué se equivocaban los que estaban hablando arriba, en qué se equivocaba el que estaba predicando, y si veía que había algo que no le cuadraba, no lo recibía. Su corazón comenzó a endurecerse, pero sigue siendo nuestro hermano Cristino, y a cualquiera le puede pasar una situación de esta, ¿cierto? ¿Aquí a ninguno le ha pasado? El hermano Cristino entonces empezó a dejar de orar, empezó a de vez en cuando no ir al culto, sobre todo el domingo en la tarde, porque decía es tarde de familia. Y luego de ser el domingo en la tarde comenzó a meter unos cultos en semana, porque decía, pues yendo cada domingo no me pierdo las dominicales, con esto es suficiente. Para la época del hermano Cristino empezó a ponerse de moda los teléfonos. Y consiguió su buen teléfono y descargó muchas aplicaciones, descargó juegos, descargó aplicaciones de mensajería como WhatsApp, como Facebook, como Messenger, y comenzó a hacerse muchos amigos. Pero el hermano Cristino ya no compartía la palabra de Dios como lo hacía antes. Esa cantidad de amigos que tenía en su Facebook, en su WhatsApp y en su Messenger, no era para compartir de la palabra. Se quedaba hasta altas horas de la noche hablando. A ciencia cierta no sabemos qué hablaba el hermano Cristino tarde de la noche, pero algo hablaba. Y empezó a dejar de orar. Claro, si se dormía a la 1 de la mañana, ¿cómo va a orar? Tenía que madrugar al trabajo, ¿cómo va a madrugar a orar? Y el domingo no ayunaba porque era su único día de descanso. Y el hermano Cristino lentamente fue decayendo, fue decayendo, fue decayendo. Pero no dejó de venir al culto, no dejó de congregarse, lo hacía los domingos, pero no dejó de estar en el culto. No era un hermano descarriado, pero tampoco era un hermano fiel. El hermano Cristino rechazaba la palabra, el hermano Cristino rechazaba el consejo. Pasaron muchos años desde sus lindas experiencias iniciales, pasó mucho tiempo desde aquel primer amor, desde aquella primer encuentro que tuvo con Dios que le marcó la vida. Ahora solo habían recuerdos, pero no habían experiencias nuevas, no habían encuentros con Dios. Ahora el hermano Cristino era simplemente el hermano Cristino. En algunos momentos ni siquiera le decían Cristino, le decían Crispeto. ¿Cómo le decían? Le decían Crispeto. Y otros que eran menos ortodoxos le decían evangélico chiviado. Y esto endurecía más el corazón de Cristino, porque él decía, yo me siento bien. ¿Qué de malo estoy haciendo? La Biblia no lo prohíbe.
Y su corazón dejó de amar al prójimo, dejó de amar las almas. Pobre Cristino, en la situación en la que ha caído. Pero él en el fondo, escuche esto, el Cristino en el fondo sabía que las cosas no estaban bien, que se estaba engañando a sí mismo, pretendiendo engañar a otros, pero que a Dios no podía engañarlo. Él sabía que Dios conocía todo de él. Él sabía qué era, Dios sabía qué era lo que Cristino hacía en la madrugada con su teléfono. Él sabía, Dios sabía que Cristino estaba más afuera que adentro. Un día Cristino quiso leer la Biblia nuevamente, quiso volver y encontró por allá en Apocalipsis una escritura en la cual el Señor le enviaba un mensaje a una iglesia. Y en ese mensaje a esa iglesia, él leía que decía: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esto impactó el corazón de Cristino al punto de que él empezó a pensar cuáles fueron sus primeras obras. Sintió que Dios como que le está dando una nueva oportunidad. ¿Usted ha sentido eso en algún momento? Como que Dios le está dando impulso y le está diciendo: te doy una nueva oportunidad de que vuelvas a empezar. ¿Usted lo ha sentido? Eso sintió Cristino. Esto hace que él entonces caiga nuevamente de rodillas. Es decir, que vuelva al lugar donde ya estaba, de donde no se debió haber parado. Y le dice al Señor, y le implora al Señor misericordia. Y le pide al Señor el no ser vomitado de su boca. Le pide al Señor perdón y que le permita regresar a las primeras obras. Que le permita ser el cristiano de antes. Que le permita sentirlo como antes le sentía. Porque entre otras cosas, Cristino ya no sentía a Dios como antes. Él sí pertenecía al culto, al templo. Él sí asistía y ofrendaba por allí de vez en cuando. Pero en su ser no sentía lo que sintió la primera vez. No sentía lo que sintió el día de su bautismo. Y mucho menos el día que Dios le permitió recibir su Espíritu Santo. Dígame algo, mi hermano, ¿la vida de Cristino era la misma la de antes o no? ¿Había cambiado Cristino o no? ¿Quién se siente identificado con esta historia? No levante su mano ni diga amén, no es necesario. Pero así como a Cristino, a muchos de nosotros nos ha pasado cosas, si no las mismas, muy similares. Y si son las mismas, Dios te está hablando. ¿A quienes no nos ha acontecido que el primer encuentro con nuestro Dios nos marcó para toda la vida? ¿A quién no le sucedió, a menos que haya nacido en hogar cristiano? Y eso que los que nacen en hogar cristiano también se encuentran con Dios en algún momento, ¿no? ¿A quién no le sucedió que luego de pecar mucho, luego de estar, como decimos aquí, de estarse revolcando en el mundo, de estar alejado totalmente de Dios, por obra de Dios, Él le permite conocerle, Él le permite escuchar su palabra, Él le permite llegar a sus pies? ¿Para quién eso ha sido lo más glorioso? Levanto la mano por todos. ¿Para quién eso ha sido lo más especial? El haberse encontrado con Dios. Para Cristino lo fue y yo sé que para nosotros también lo fue. Para mí, que tenía solo 12 años, de que no me revolcaba en el mundo, de que al contrario era muy religioso, eso me marcó la vida para siempre, con solo 12 años. Y nunca lo olvido. Pero me marcó más el día en que me permitió el Señor ser bautizado en su nombre.
Y me marcó aún más el día en que me permitió recibir su Espíritu Santo. Pero me marcó más el día en que le pude servir cargando la cornetica al hombro. Me marcó más el día en que me permiten, muy tembloroso, muy asustado, contar lo que Dios había hecho conmigo. Y dije, yo testifico que Cristo me salvó. Pero muy emocionado por lo que Dios estaba haciendo en mi vida y en mi familia. Usted entiende lo que es estar emocionado, ¿cierto? Algunos no los veo para nada emocionados, pero usted sabe lo que significa estar emocionado. Pero ¿a quién no le ha sucedido que por algún motivo a Cristino lo envaneció el conocimiento, pero por cualquier motivo alguien puede estar decayendo o pudo haber decaído hace mucho tiempo, aunque todavía viene al culto, aunque todavía dice, hermano Nicolás, quiero ir mañana a las 10, me apunta por favor, todavía se apunta para venir al culto, pero su vida decayó hace tiempo, y como su vida decayó, ya no ora como oraba esos primeros meses con Dios, ni siquiera ayuna. Al contrario, escuché una enseñanza que decía que no hacía falta ayunar, que eso era algo de la ley, de los judíos, del Antiguo Testamento, y que no era necesario. ¿A quién no le sucedió entonces como a Cristino, que cambió la Biblia por teléfono, porque ya en el teléfono tiene la Biblia? Pero seamos sinceros, seamos sinceros. Cristino decía que leía la Biblia en el teléfono, pero cada notificación que le llegaba lo sacaba de la Biblia. Él sentía que era algo muy importante que lo que le estaban diciendo y abría el chat y se salía de la Biblia. Pero él decía, yo tengo la Biblia en el teléfono, eso es suficiente. El papel no es lo que importa, decía Cristino. Pero su intención, su corazón, ya estaba dañado. El hermano Cristino, luego de que reconoce su error y de que Dios le habla, y luego de caer de rodillas en la presencia de Dios, Dios le renueva, le llena con su presencia una vez más. Él se levanta, él reconoce su error y empezó a trabajar en aquello que lo tenía atado. Quizás aquí ya haya una diferencia entre Cristino y algunos de nosotros. La posibilidad de decaer, de fracasar, la tenemos todos. La posibilidad de estar desanimados, de estar sin ganas de nada, la tenemos todos. Pero en sí ese no es el problema, esa no es la raíz. Hay una raíz que hay que identificar y que hay que atacarla para que nos levantemos en el nombre de Jesús. Cristino identificó la raíz de su problema y empezó a trabajar en ello y empezó a meterse en Dios pidiendo fuerzas, porque él sintió que antes, cuando llegó a la iglesia, Dios le quitaba todo como que solito, pero en esta ocasión él sentía como que él tenía que hacer un pequeño esfuerzo, porque él sabía que él había abandonado, dejado tirado, enterrado lo que Dios ya le había dado. Y por eso él dice, me tengo que esforzar. Quizás no va a pasar como la primera vez de que Dios me levante, me traiga y me ponga. Quizás no sea de esta manera, quizás ahora haya que hacer un esfuerzo, quizás ahora haya que reconocer que no estamos en la mejor condición. Esto pensó Cristino. Y esa decisión y esa manera de pensar lo llevó a levantarse, lo llevó a reconocer, lo llevó a ser el cristiano incluso mejor de lo que había sido antes. Ya no le decían crispeto ni evangélico chichi, ahora era un verdadero cristiano. ¿Y sabe por qué? No porque cargaba la Biblia, él la seguía cargando a los cultos, no porque se congregaba. Él no dejó de ir los domingos. Es porque ahora reflejaba con su fruto que era verdadero cristiano. Nunca se negó a servir a Dios.
Y ¿sabe qué? En la mentalidad de Cristino, servir a Dios no estaba simplemente pararse en la plataforma o pertenecer a X o Y cargo. Porque como él empezó barriendo el templo y cargando los equipos, él sabía que servir a Dios era hacer lo que Dios le mandara hacer en cualquier lugar. Y él nunca olvidó esto. En lo profundo de su corazón estaba el deseo de ser usado por el Señor. Y cuando se restauró, cuando cayó en cuenta de su error y se metió en Dios nuevamente, esto sucedió, que Dios comenzó a usarle más que la primera vez. Yo quiero que nos confrontemos con la historia de Cristino y que pensemos por un momento si quizás nos ha pasado a nosotros, si quizás nosotros hemos decaído o hemos abandonado, o como dijo el Señor mismo, hemos abandonado las primeras obras, aquellas que aprendimos una vez llegamos a los pies del Señor, aquellas obras, no las obras que nos iban a salvar, porque lo primero que aprendimos fue eso, que las obras no nos iban a salvar, pero que los salvos sí hacían obras. ¿Escuchó eso? No se quede simplemente con que las obras nos salvan, los salvos hacen obras. Amén. Yo sé que nosotros, y yo sé que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, ha tenido experiencias con Dios, ha tenido encuentros con Dios, momentos de derramar su alma y su corazón, momentos de sentirse ya no en este mundo, de sentirse en la gloria. ¿A alguien le ha pasado? Momentos tan especiales con Dios en los que usted llora profundamente y no es de tristeza. Momentos en los que usted se ha conectado con la Biblia, a leer, a profundizar y Dios le ha hablado. Momentos en los cuales usted ha destinado días para venirse a encerrar con Dios en ayuno y en oración, porque usted quiere buscarle más, porque usted quiere estar tan cerquitica de Dios, y usted sabe que la manera de buscar de Dios y la manera de llenarse de Él es buscándole en este lugar, es orando y ayunando y con la Biblia en la mano. Usted lo sabe, ¿cierto? Pero por alguna situación no lo está haciendo. Por alguna situación ha abandonado las primeras obras. Por alguna situación ha decaído y ha entrado el desánimo que no le ha dejado hacer las obras. ¿A quién no le pasa que en la mañana simplemente cuando la pereza, cuando la cobija, cuando el calorcito y simplemente decido no hacer algo, no lo hago? Pero cuando para el trabajo hay que madrugar, hay que viajar y hay que llegar puntual, se hace aunque no se quiera. ¿Cierto que sí? Se hace aunque tenga pereza, aunque tenga sueño, aunque tenga desánimo. Qué bueno meter ese mismo entusiasmo y pasión a las cosas de Dios. Alguno aquí quizás no quiera, pero yo le invito, métale ganas aunque no quiera. No siempre tiene que querer, porque Él es el que produce el querer como el hacer. Pero sí siempre debes de meterle ganas a lo que haces, pasión y entrega a esto que Dios nos ha dado. Amén. No se deje llevar por lo que le puede destruir su vida espiritual. No se deje llevar por lo que lo puede llevar a perder todo lo que Dios le ha dado tan valioso. No piense que esto es legalismo, religiosidad o una simple exageración. Se puede perder todo lo glorioso que hemos recibido de Dios, se puede perder. Lo podemos abandonar, lo podemos enterrar, claro, hay una parábola que habla de eso. Pero no seamos de los que entierran lo que Dios nos da. No seamos de los que abandonamos. Y tampoco seamos de los que porque fallamos nos quedamos pegados. Si usted prestó atención a la lectura que hicimos ahora, Pablo dice, yo todavía no soy perfecto. Aunque algunos lo veían así, aunque otros no. Pero él dice, yo todavía no soy perfecto, ni pretendo que ya terminé, ni que ya lo alcancé. Pero sí hago algo.
Escuchen esto, sí hago algo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted sí lo está haciendo? ¿Usted sí hace eso? Pablo dice, lo que yo hago es que me olvido de lo de atrás y no de las cosas de Dios ni de los encuentros con Dios. Se olvida de todo lo que lo pueda detener en su avance, de todo lo que lo pueda estancar en el propósito, de todo lo que lo puedan acusar otros. Dice, yo me olvido de todo lo que queda atrás, pero me extiendo. ¿A qué cosa me extiendo? ¿A qué me extiendo? A lo que está adelante. Eso no es difícil de entenderlo. Él está diciendo, ni me devuelvo ni me quedo quieto, avanzo. Aunque no quiera, avanzo. Aunque, como en el caso de Pablo, él, capítulos atrás, menciona todo lo que él tuvo que pasar. Y él menciona naufragios, él menciona peligros de los soldados, de los romanos, del emperador, de los gobernantes. Él menciona picadura de serpiente, él menciona emboscadas, él menciona ser golpeado con vara, con piedra, haber sido dejado casi muerto. Él menciona peligros de los hermanos. Pero él dice, eso a mí no me detiene, porque yo me extiendo a lo que está adelante. Y esto puede servir incluso hasta de una clase motivacional para sus proyectos, propósitos, para lo que usted quiera en la vida. Pero más grande que eso está Dios y lo que Él nos ha dado y nos ha entregado. Yo le invito para que siga mirando adelante. Adelante hay que mirar. A todos nos pasa que nos quedamos mirando atrás o mirando al lado o mirando si este avanza o no. Y Pablo, a pesar de ganarse a cantidades, a miles de almas, no se quedó mirando a ninguna, porque él dice, si me quedo mirando a este o al otro, si me quedo mirando lo que me ha pasado, lo que me ha acontecido, me estanco y me quedo. Pero si miro adelante, a donde está el premio del supremo llamamiento, voy a llegar. ¿Está entendiendo? Él está diciendo, no he llegado, pero seguro que llego. ¿Por qué? Porque tengo la mirada donde debe de estar. No quiero que responda a esto, mi amado hermano, pero quiero que usted se lo pregunte. Usted sabe que me gusta siempre dejarlo con preguntas. Si le preguntaran hoy si vas a llegar, ¿qué responderías? ¿Llegas o no llegas? Más pausadamente, listo. Si hoy Dios te pregunta y te lo está preguntando, si vas a llegar o no vas a llegar, ¿qué le vas a responder? ¿Qué le vas a responder? Pablo dice, yo llego. Y no está alardeando por ser apóstol y por ser, él al contrario dice, yo era el abortivo, yo fui el recogido, porque Jesús llamó a sus apóstoles a cada uno en el mar, en la orilla, y él dice, yo fui el último de los llamados, como un abortivo. Así que él no está alardeando de nada, él está diciendo, yo sé dónde tengo la mirada puesta. ¿Sabe qué le pasó a Cristino? Que inició con mucha carrera, con la mirada puesta donde era, pero en el camino las cosas, las situaciones, el mundo, el pecado, lo que haya sido, lo estancó y por poco lo dejó paralizado para siempre. Y créalo, mi hermano, que a pesar de mis poquitos años de vida, porque tengo muy poquitos, yo ya conozco hermanos paralizados de por vida. Yo ya conozco hermanos estancados. Ya conozco hermanos que son miembros de la iglesia pentecostal solamente. Yo ya conozco hermanos que no van tras la meta, tras el premio. Y cómo duele en el corazón saber que aunque hacen parte, que aunque vienen, son como aquel otro hijo pródigo. ¿Sabe cuál es el segundo hijo pródigo? El hermano del primer hijo pródigo.
El primer hijo pródigo, aunque la embarró, regresó. Pero ¿qué pasó con el que ya vivía con su padre? Ese estaba más perdido que el que se fue. Porque el que se quedó dijo, vea cómo lo recibe, vea cómo malgastó. Y a la fiesta no quiso entrar. Y era el hijo que no se perdió supuestamente. ¿Me está entendiendo, mi amado? No nos pase lo del segundo hijo pródigo. No nos pase que nos estanquemos sin ninguna necesidad, sabiendo que el Señor está para fortalecer, para ayudar, para levantar al que ha caído. Porque Él todavía no ha desamparado a ninguno, porque Él todavía no ha abandonado, porque Él sigue siendo fiel, porque Él sigue cumpliendo promesas, porque Él sigue siendo el mismo Dios, el que te llamó hace tiempo o hace poco, no lo sé, sigue siendo el mismo. Y sabe que desea el Señor, sabe que ha querido siempre el Señor con aquellos que llama: intimidad, relación. ¿Qué tenía el Señor con Adán y con Eva en el huerto? Relación, se paseaba. Pero el pecado que hizo, o se van ustedes o me voy yo. Y salieron ellos, ¿cierto? Del huerto salieron, se quebró la relación. Se le aparece a Abraham y lo llama y le dice: sal de tu tierra, porque en esa tierra no puede haber relación. Sale de su tierra, y aunque se llevó a su padre, Dios se las arregló para tener relación con Abraham. Tanto que un día, dice la palabra, en forma de varón, se lleva a 2 ángeles y van a la casa de Abraham. Y le dice: dentro de un año vas a estar cargando bebé. Aunque Sara se rió por allá, pero eso es otra historia. Pero eso es relación. Llama a Moisés en el desierto, apacentando ovejas de su suegro por allá, abandonado. Y por medio de una zarza Dios le llama. Y al acercarse le dice: quita, ¿qué? Ese calzado, ese Egipto, eso atrás, no deja tener relación. Al quitárselo se puede acercar y postrar ante la zarza. Eso es relación. ¿Qué quiere Dios con nosotros, mi hermano? Relación, intimidad, que estemos cerca de Él. Más que colgar reconocimientos en nuestras paredes por los logros que podamos tener en la organización, Él quiere relación. Amén. Con su pueblo Israel, con su pueblo escogido, con ese especial tesoro, como Él le llamaba. ¿Qué quería el Señor? Relación. Por eso le saca de Egipto, porque en Egipto no puede haber relación. Les saca, les cruza por el mar, les lleva por el desierto. Y con los que quisieron, usted recuerda a Josué. Josué hace parte de todos los que salieron de Egipto, pero que no murió en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque mientras el pueblo fabricaba becerros de oro, no querían relación con Dios, Josué estaba a la orilla del monte donde estaba la relación. Y por eso Josué fue uno de los 2 que salió de Egipto y entró a la tierra prometida. ¿Dónde estaba la mirada de Josué? Adelante al supremo llamamiento que había recibido. Y así podemos encontrar en toda la historia relación. Y para redondear mejor la idea de la relación, Jesús llama a 12 discípulos con las mismas capacidades, con el mismo llamamiento y la misma misión. Pero sabe que uno de ellos dudaba de Él, otro veía la manera de cómo entregarlo, de llegar el momento donde pudiese cambiar a Jesús por monedas de plata. Pero habían varios entre ellos que le decían: Señor, solo tú tienes palabras de vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es relación. Y la noche antes a la crucifixión, en la última cena, hay uno de ellos recostado en el pecho de Jesús. ¿Cómo se llama eso? Relación. Y ese que está recostado en el pecho de Jesús le acompañó hasta la cruz, mientras los demás
se esparcían, uno lloraba amargamente, otro se estaba ahorcando. Ese que tenía relación está parado al pie de la cruz. Y Jesús le dice: cuida a María, cuida a mi madre, ahí te la encargo. Ese mismo un día fue llevado por allá a una isla. Los historiadores dicen que antes de eso lo metieron a una caldera hirviendo, pero que milagrosamente salió vivo. Pero que luego lo llevan a una isla llamada Patmos, solo, abandonado, viejo, sin comida, sin agua y sin nada. Si usted cree que a Cristino le llegaron situaciones difíciles, o usted cree que a usted le han llegado situaciones difíciles, a ese varón sí que le llegaron. Y está abandonado en la isla, pero era un hombre que tenía relación, un hombre con la mirada correcta, en el lugar correcto, que no se dejó dominar por nada. Y estando allí, Apocalipsis nos dice que estando allí se le aparece el Señor. Y yo creo en mi corazón, mi hermano, y se lo voy a decir y repetir si es necesario. Yo considero que lo que algunos necesitamos en esta noche es eso, que se nos aparezca el Señor, que nos diga una vez más que está con nosotros, que nos diga una vez más que su misericordia sigue siendo grande, que su perdón sigue estando con nosotros. Necesitas oír esa voz. Hoy Dios te dice que está contigo. Hoy Dios te dice que no estás solo. Hoy Dios te dice que te levantes. Hoy Dios te dice que recobre las fuerzas. Hoy Dios te dice que pongas nuevamente la mirada en Él, que levantes la mirada, porque algunos están mirando muy hacia arriba, otros muy hacia abajo. Él está diciendo: mírenme a mí. Y aquel varón en aquella isla de Patmos entonces recibió tremenda revelación, porque en esas intimidades hay revelación. En esos momentos así tan difíciles que solemos vivir a veces, son los momentos en los cuales, si tomamos la actitud correcta, Dios se manifiesta de maneras súper gloriosas. ¿Usted lo cree? Le voy a dar esta buena noticia. Si usted considera que su situación está muy difícil, es en esa situación en la que Dios se puede manifestar. Si siente que todo marcha bien, de que no hay de qué quejarse, de que ya tiene la corona, las perlas, ya tiene premio, ya solo espera que sea llamado a lista, quizás este mensaje no sea para usted. Pero si usted está dentro del grupo donde habemos un grupo grande de necesitados de Dios, de los que le pedimos diariamente misericordia y ayuda, porque el camino se hace duro a ratos, se hace duro, se hace difícil, pero hemos entendido y comprendido que las fuerzas provienen de Él, que Él sigue extendiendo su mano y fortaleciendo al que no tiene fuerzas, que Él es el único que multiplica por cero, porque dice allí: multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Entendemos que Él es el que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entendemos que Él fue el que llamó, comisionó y envió, por lo tanto no nos dejará solos. La única situación que pudiera pasar es que nosotros lo abandonemos a Él. Eso sí puede pasar, garantizado. Pero Él no nos abandona a nosotros. Póngase de pie, por favor. Si la historia de Cristino se relacionó con su historia, dele gracias a Dios en esta noche. Y aprenda de Cristino que aunque fracasó, falló y su vida estuvo al borde de la pérdida, Dios le habló en un momento muy indicado y le pidió que reaccionara, le pidió que volviera, porque Dios le extrañaba en aquel cuarto en el cual lloraba muchas noches. Usted recordará esos momentos de llorar en la presencia de Dios, esos momentos de sentir a Dios profundamente. Y lo hablo así porque lo estoy hablando con cristianos que conocen a Dios igual que yo.
¿Cierto que sí? No hablo con inconversos aquí, sino con conocedores de Dios, con gente de experiencias, con gente que sabe qué es orar, con gente que sabe qué es ser confrontado por la palabra, con gente que sabe lo que es un día no poder dormir a las 2 o 3 de la mañana y sentir que Dios le está llamando a levantarse a orar, con gente que sabe lo que es que Dios le hable y le diga haga esto o haga lo otro. A esa gente es la que Dios le habla hoy y le dice el Señor: no seas como Cristino y no seas como los muchos que abandonan la carrera, que abandonan el camino y que dejan todo tirado. Vamos a fortalecernos en el Señor, mis amados hermanos. Vamos a llenarnos más de Él. Tenemos la oportunidad, tenemos el momento, tenemos la ocasión. Asincérate contigo mismo y con Dios también, aunque Él todo lo conoce, pero Dios se agrada del que reconoce. Asincérate con Dios. Mientras la melodía suena allí, mientras usted cierra sus ojos, no esté mirando para acá, para ningún lado. El culto ya próximamente va a terminar, es temprano. Asincérate con Dios y háblale de aquellas cosas que usted quisiera dejar, pero que no ha podido, de aquellos vicios, de aquellas situaciones, de aquellas cargas, de aquellas cadenas. Asincérese con Dios. De la sinceridad de su corazón va a depender mucho de la respuesta que reciba de Dios. Asincérese con Dios diciéndole que quizás no es el mismo de antes, o en caso contrario, dele gracias a Dios porque hoy es mucho mejor que antes. Si usted puede pararse y decir: gracias, Señor, porque mi vida es como la senda del justo que va en aumento. Dele gracias a Dios por eso, porque esa es la idea. Pero si es caso contrario, eso es un momento muy oportuno de decir al Señor que lo necesitamos, que le agradecemos por su amor, por hacernos sus hijos, pero que como hijos somos muy necesitados de nuestro Padre, que necesitamos fuerzas, que necesitamos ayuda, necesitamos que la visión sea renovada, que necesitamos que el llamamiento santo sea renovado, porque quizás se perdió la visión. No sea como Cristino, que inicialmente se conformó, se sentía bien, pero en el fondo sabía que no estaba bien. O sea, como Cristino, que comenzó a rechazar la palabra, que comenzó a decir: lástima que no vino el hermano porque a este le hablaron. O sea, como Cristino, más bien aprende de él desde el momento en que reconoció su situación y volvió a los pies de Cristo implorando su favor, implorando su ayuda, implorando su misericordia. Y Dios, que es bueno, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos ha amado, Él nos levantará nuevamente. Él dará las fuerzas necesarias. Él dará la visión, porque el camino no ha terminado. Pudiera terminar esta noche si el Señor así lo desea, pero si faltara mucho, necesitamos fuerzas para avanzar y no ser crispetos, sino ser cristianos fieles y verdaderos. Amado Dios, en tu presencia estamos, Señor, delante de ti, amado Dios, reconociendo nuestra necesidad, Señor, reconociendo que somos necesitados. Yo reconozco, Señor, que te necesito profundamente en mi vida, en mi corazón, en mi alma. Yo reconozco, Señor, que muchas cosas he abandonado. Yo reconozco, Dios, que no soy el mismo de antes. Yo reconozco que te necesito, Señor, y que de ti viene la fuerza, la ayuda, la cual puede cambiar todas las cosas.